espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Saludos. Bueno, doctor, esta semana los ayuntamientos, estamos de luto en los ayuntamientos. Perdimos a uno de nuestros fundadores, el hermano, amigo y socio Miguel Jerónimo San Giminián, que cayó víctima de la pandemia, esa misma pandemia, que mucha gente no le presta atención, que ha diezmado el mundo en su humanidad y en su economía, y que se ha llevado a un gladiador de la dimensión de nuestro hermano Miguel Sanz. Con Miguel, como sabe la gente que nos ha seguido durante todos estos años, nos une una hermandad que supera, crece, una amistad pura y simple, que se forjó en la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuando siendo muy jóvenes todos, el destino nos juntó allá. Llegamos por diferentes representación política, él que era de la juventud del Partido Reformista, de la gente allegada al presidente Balaguer, uno de esos hijos adoptivos de doña Emma y su hermana. Eso era Miguel, con un saco de energía inagotable aparentemente, y que recorrimos tantos caminos juntos que nos llevó a formar este programa en el año 1992, un 3 de diciembre, cuya primera edición se hizo en la mesa del comedor de Miguel Sanz, en un apartamento en el que residía por ahí por la avenida Sarasota. Así empieza a escribirse la historia de este programa, que fue una coincidencia de ideas de Miguel, del doctor Enríquez y de un servidor, y al que se adhirieron figuras de la dimensión, o que alcanzaron dimensión, como el expresidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, el regidor Héctor Guzmán, entonces el regidor de entonces Ignacio Ditren, y
empezamos a hacer unos cambios en la manera de hacer política en los diferentes estamentos del Estado, como los ayuntamientos, donde tendríamos puentes de conciliación y de cooperación entre gente que pensaba muy distinto en el aspecto político, pero que sin embargo veíamos la ciudad como un escenario en el que teníamos que entendernos para que la ciudad avanzara. Y Miguel fue un abanderado de esa idea, llegó a ser presidente del ayuntamiento, en una coincidencia casi unánime de los regidores de entonces, básicamente aupado por su partido, el Reformista Social Cristiano, pero apoyado de manera militante por los demás regidores que conformábamos el Consejo Edilicio de la ocasión. Miguel llegó al Congreso también como diputado, pero sobre todo era un activista de su partido que, al igual que usted, doctor Enrique, vivió el auge y también el desinflamiento de una maquinaria política como fue el Partido Reformista y en el caso suyo como lo fue el PRD. Tuvieron esa vivencia muy cerca de los líderes, de los caciques de esos partidos. Y después Miguel hizo alianza coyuntural con un grupo muy fuerte del Partido Reformista que fue el de Jacinto Peinado, porque Miguel acabó casándose con una hija de Jacinto Peinado, una dama especial también, como la señora Musi Peinado, también fallecida, a la que también inscribimos en el club de las hermanas y hermanos de este grupo de los ayuntamientos. Y en los ayuntamientos, Jacinto Peinado era un participante asiduo, recordemos eso. Él usaba este espacio para hacer grandes anuncios de su vida política y en una ocasión apadrinó nuestra participación a través del canal 13, que él compartía propiedad con el amigo Guaró Aliranzo, y ahí fuimos bienvenidos a la primera etapa de este programa. Es decir, que todo era una camaradería de alto nivel con el amigo Miguel Sanz, y durante 3 semanas estuvo luchando contra la pandemia, que finalmente diezmó su vida, mucho antes de tiempo. Eso sí es irse a destiempo, como dice el estribillo. Miguel se fue a destiempo. Tenía mucho que aportarle a esta sociedad, en la que era muy querido, por cierto, porque Miguel tenía la virtud de que a derecha, a izquierda, adelante, hacia atrás, todo el mundo lo quería, tenía una gran relación social, una vinculación social impresionante. Por eso el enlutamiento por Miguel no solamente cura los ayuntamientos, tenemos que ser claros en que gente de su partido, de lo que queda de su partido, de lo que fueron desprendimientos después de su partido, lo quieren en el casi extinguido PRD, lo quieren en el PLD, que está ahora el morado de Danilo, lo quieren en la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, quien fue un gran amigo, pero gran amigo de Hipólito Mejía, que me consta, tan amigo que él era como hermano de su hija, que ahora es la alcaldesa del Distrito Nacional. Hermanos se decían, creo que estudiaron juntos por allá, por los años mozos de ellos. Y también en el PRM, como partido, también una persona muy querida y respetada, y en todos los estamentos sociales. Es decir, que razón hay de más para que nosotros estemos de duelo por su desaparición, pero también orgullosos de haber compartido con Miguel la etapa más bonita de nuestras vidas, en el mundo de la política, en el mundo de los negocios y en el mundo de la hermandad, de la mejor hermandad que se puede construir entre seres humanos, doctor. La pérdida de nuestro hermano Miguel Sanz es irreparable, insustituible. Es muy lamentable, víctima de esta pandemia que ha estado azotando al mundo y que aquí en la República Dominicana se ha llevado tantas personas de todos los estratos sociales. Y de Miguel solamente nos
nos quedan los buenos recuerdos, sus aportes, y siempre era un ser que vivía orientando. Es lamentable a una edad tan joven aún, apenas 64 años, que haya caído víctima de esta pandemia, que ha sido un desastre para la humanidad. Solamente nos queda seguir hacia adelante y que lo que él, por lo que él luchó, por lo que él trabajó, nosotros continuarlo, darle seguimiento, hacerlo bien, con seriedad, que eso era lo que él quería. Y para nosotros es un golpe tremendo en todo el sentido de la palabra, no solamente de relaciones de sociedad, de trabajo, sino de amistad profunda, una hermandad profunda, que nos ha causado un dolor en el alma. Esto es una pérdida inesperada y para nosotros va a ser difícil reponer. Pero yo estoy seguro que él lo que quería era que lo hiciéramos bien, que siguiéramos adelante y que sirviéramos de soporte a sus hijos y que siempre actuemos de manera correcta. Y así vamos a actuar en honor a él y a todos los dominicanos que creyeron en Miguel Sanz y que se sienten hoy muy adoloridos. Miguel vivía explorando a ver qué conseguía para esta ciudad. Siempre me planteaba inquietudes. Tengo un proyecto para el aprovechamiento de los residuos, tengo un proyecto para montar una planta para producir energía, tengo un proyecto para la iluminación de la ciudad, sí. Tengo un proyecto para el soterramiento del cableado de la ciudad, tengo un proyecto para tal cosa. Era realmente una persona que vivía por y para la ciudad. Él fue diputado, pero él presentó unos cuantos proyectos en el Congreso, todo vinculado con la ciudad, dicho sea de paso. Pero donde él disfrutó su andar político fue en su condición de regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y igual que nosotros, usted también fue al Congreso y no tiene mucho que contar en su paso por el Congreso, pero por el paso por el Consejo de Regidores, sí hay muchas historias, porque desde ahí se hace ciudad y desde ahí se hace ciudadanía responsable, el que así lo asume. Y Miguel eso lo asumió como el que más. Pasó por ahí, una persona a la que solamente se le puede seguir por el rastro de aportes positivos que tuvo para la ciudad. Era un hombre intenso, una persona realmente con unas ganas de vivir, que por eso que estamos tan alarmados de su desaparición, porque era una persona que vivía buscando cómo se vivía mejor y cómo se traía mejor vida a la ciudad, que le dio la oportunidad de ser su regidor y presidente de su consejo de regidores en una oportunidad. Entonces, siempre vamos a estar echando de menos a una persona así como Miguel, pero aquí en los ayuntamientos el vacío que él deja no se puede llenar. No se puede llenar porque al final el programa arrancó con nosotros tres alrededor de una mesa de comedor de su apartamento. Después incorporamos a estas personas que hemos mencionado de manera reiterada aquí en el programa, en los ayuntamientos. Pero nosotros éramos como las tres patas de un trípode que sostiene la mesa de los ayuntamientos para que nunca coge de ningún lado. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de aportar para que el vacío de él, no es que no se note, sino que no impida que este programa siga haciendo sus aportes a la sociedad, a la municipalidad, en una vocación, que así lo hacemos, porque hay que aclarar que ni Miguel, ni usted, ni yo nunca hemos vivido de esta actividad de hacer este programa cada semana, sino que
Esto nos alimenta el espíritu y el compromiso de ciudadanos que tenemos, y eso en Miguel alcanzó un clímax de hace muchos años cuando fue regidor. Ese afán de darle a la ciudad lo que él entendía que tenía que darle por el privilegio de ser ciudadano de ella. Simplemente por eso, hacer lo que la ciudad necesita que uno haga por ella, no estar pidiendo que la ciudad te glorifique, que la ciudad te enaltezca, que te den reconocimiento, que te den pergamino, que te pongan una calle con tu nombre. Esa nunca ha sido la meta de gente como nosotros, y tampoco lo fue para Miguel Sanz. Y bien que debería tener una calle ahora en nombre de Miguel, pero claro, le corresponde. sí, habrá que ver eso en la sala capitular. Nosotros lo vamos a impulsar, porque fue simplemente una persona dedicada a la ciudad. Y anduvimos medio mundo explorando soluciones para esta ciudad en los años 90, 80 y 90, en esos años difíciles de confrontación sectaria en este país. Nosotros fuimos un eje que cambió la correlación de fuerzas, las alianzas de fuerzas políticas del país, y eso todo surgió a raíz del nacimiento de este espacio, los ayuntamientos, insisto yo, creado por la coincidencia de ideas de Miguel Sanz, de Andrés Enrique y de un servidor. Por eso nunca tendremos suficiente tiempo para despedir a Miguel, lo tendremos siempre presente, y tal como usted dice, el mejor homenaje será hacer las cosas que él quería que se hicieran y como él quería que se hicieran, hacerla bien. Y él siempre habría querido que este programa esté en el aire siempre, hablando de la ciudad, defendiendo la ciudad, promoviendo la ciudad y enalteciendo la ciudad y a sus ciudadanos, buscando mejor calidad de vida para cada uno de los que habitan el Gran Santo Domingo, los que habitan en cualquier municipio del país, porque solamente no era aquí donde él residía. Cuando hablamos de ciudad, hablamos de cualquier ciudad, de un distrito municipal en un apartado rincón del sur de la República, o de la capital de la República con sus torres y sus avenidas anchas, o de un campo en una loma donde este programa entra en antena, como nos reportan a nosotros de cualquier parte del país, a través de este canal y de las redes de canales locales con las que este canal tiene alianza para que los ayuntamientos se vean en todo el país durante el fin de semana. Así que la familia de Miguel, que somos nosotros también, tendremos que ser conforme con lo que él aportó y no olvidarlo nunca. Vamos a ver un documental corto que preparó Albertico, que fue uno de sus discípulos más aventajados durante tantos años. Miguel fue que trajo a Albertico a los ayuntamientos y siempre fueron amigos leales, como fuimos nosotros. Ese es el otro personaje de los ayuntamientos que están ahí desde la fundación, Alberto Cabrera, gran amigo también de Miguel Sanz. Dicho eso, entonces vamos a hablar de los temas que seguro a él le hubiesen interesado que tratemos. Por ejemplo, Miguel era un apasionado de la identidad nacional, y esta semana que concluye y la anterior a esta, se vivió el más álgido momento de la identidad nacional con la celebración del Día de la Independencia. Y cuando hablo que él era un apasionado de la identidad nacional, me refiero a que él era lo que siempre propugnaba, porque aquí se defendiera el ideal de nacionalidad, el ideal de patria propia, porque aquí hay mucha gente confundida con ese tema, de si somos o no somos, que si nos liberamos de quién. Hasta eso se pone en duda hoy. Miguel echaba unos pleitos en cualquier espacio porque eso quedara claro. Y nosotros le emulamos en eso y estamos dispuestos a seguir resaltando esos temas. Por ejemplo, doctor, en este programa se ha hablado de manera frecuente del tema de que la República Dominicana ahora es un paridero de Haití. En esta semana salió un titular en el Listín Diario que habla de que en la principal maternidad del país, el 53% de las parturientas
son haitianas de situación migratoria irregular. Entonces, ¿quién explica eso? Yo no comprendo cuál es la solución que a eso se le está buscando. Porque aunque el presidente habló recientemente de que se haría un hospital para esos fines en la frontera por el lado de Dajabón, eso no nos quedó claro y no nos queda claro. Sin que ese sea el tema del análisis de la participación del presidente el 27 de febrero en el Congreso. Eso lo haremos en el segundo segmento de esta entrega. Pero este tema de la ocupación por esa vía que está teniendo el país por parte de los vecinos, que según se dice son un poco agraciados en el tema económico, es para que le prestemos atención. Cuando se habla de ese tema, mucha gente, muchos fanáticos creen que se está hablando de racismo, de tema de esa calaña tan baja, como despreciar a otro ser humano por su color, por su origen, por su religión, por lo que sea. Ese no es el tema. El tema es otro. Cuando el presidente plantea la necesidad de hacer grandes obras aquí en el país, tiene que referirse a un presupuesto. Bueno, ¿y cómo está siendo lastrado ese presupuesto nacional con este tema de nosotros mantener a dos países, por lo menos en la actividad de salud y también en la actividad educativa? Porque otro tema es que en la franja fronteriza los haitianos cruzan al lado dominicano a tomar clases en las escuelas que están ahí, porque como sabemos en Haití no hay nada de eso. Entonces, tanto en educación como en salud pública, el país está haciendo un gran sacrificio año tras año en sus finanzas públicas para compartir de manera tranquila esa franja fronteriza con los haitianos, doctor. Bueno, mire, el presidente de la República, Luis Abinader, ha planteado que el Estado Dominicano va a iniciar en el segundo semestre de este año la construcción de un muro, una valla, que tendrá una parte con ayuda de la tecnología, una parte física y otra se va a controlar a través de drones y también se tirará una doble valla de alambre, pero tendrá una carretera en todo el perímetro de 2 vías. Como que me han hecho caso, doctor, ¿verdad? ¿Eh? Como que me han hecho caso. Bueno, esa es una propuesta de este programa de hace años. Sí. No de ahora, ¿eh? Pero en la semana pasada hablamos del tema de la autopista. Pero ese tema lo hemos tratado aquí hace más de 15 años. Sí, señor. Más de 15 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ya el canciller de la República informó que la primera etapa que se va a hacer del muro es de 190 kilómetros y que va a tener un costo aproximado más o menos de $100 millones. Eso no es nada. No. $1 millón para garantizar la soberanía nacional. Es un regalo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mire, cuando usted coge la frontera, nosotros sabemos que ahí no hay nada. No, ahí no hay ninguno. La frontera está cerrada, mentira. Eso es mucho monte y hay 5 puertas y esa, bueno, ahí hay control, pero después no hay. Entonces, bueno, hay puertas en una casa sin paredes. Sí, por ejemplo, con esto, ¿qué se va a evitar? Tráfico de ilegales, tráfico de armas, contrabando de ambos lados, de aquí para allá y allá para acá más, y tráfico de droga y todo eso. Entonces, es una medida atinada, correcta y valiente, ¿eh? ¿Eh? Y valiente. Sí, hay voces, como yo, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, diciendo que eso no iba a parar la entrada de haitianos. Bueno, yo no le digo que lo paren un 100%,
pero con la actividad que va a tener el ejército dominicano, la ayuda tecnológica y eso se frena. Pero hay que decir, independientemente que Gustavo Sánchez, Entre dos o tres, pero ese can se frena porque ahora no hay nada. Ahora usted cruza y si los de allá quieren cruzar, cruzan. Eso es una cosa que es más, ahí no hay nada. Entonces, vamos a poner el orden para que sea controlado. Mire, cuando usted coge el presupuesto de salud afectado con el paso de los haitianos que vienen aquí, las mujeres a dar a luz. Y en ese sentido, se habló de hacer un hospital del lado de ellos, que nunca han querido, porque ese proyecto tampoco es de ahora. Ellos nunca han querido que le hagan un hospital. Lo otro es que vamos a controlar, en el caso de la educación, cuántos estudiantes haitianos hay aquí en las escuelas primarias y la escuela secundaria. Un paquete. Y cuánto, no solo en salud, significa las parturientas y los que se lesionan, hay muchos que van con enfermedades. Sí, vienen a tratarse aquí. Pues sí. Ahí que se tratan. Entonces, yo creo que esa fue una declaración desacertada del vocero del PLD, o es que él quiere mantener el desorden, como tuvo aquí en el último gobierno. No, vamos a organizar. Lo primero es que la tarea que está haciendo Luis Abinader, si usted coge estos casi 7 meses que tiene, ha sido primero de ir organizando la casa, porque aquí había un desorden en todo. Entonces, ese punto de controlar la inmigración y después aplicar la ley de migración aquí, que nunca se ha podido aplicar, es algo correcto. Yo no le digo que aquí vengan nacionales haitianos a trabajar si se necesitan buenos, pero que entren con la debida documentación, terminaron su trabajo, se pueden ir. ¿Entiendes? ¿Cómo es en todas partes? Menos aquí que es un desorden. Y entonces aquí lo que no podemos estarnos llevando ni de Francia, ni de Canadá, ni de gente de los Estados Unidos y otros países. Ay, los pobres, que hay que dejarlo entrar los haitianos. Ajá. Pero mire, el CARICOM, que es la Asociación de los Países del Caribe, todos los países, entre ellos, tienen libre de visado, entran y salen. Pero eso que usted oye, defensores del CARICOM de Haití, que quieren que estén aquí, ellos no lo aceptan, a eso le piden visa. Y el problema haitiano es más grave en la cuenta. No es solamente aquí, mire, en Brasil en estos días agarraron un grupo, hicieron unos campamentos cruzando la frontera por Bolivia. En Perú hay haitianos, en Chile está lleno, que los chilenos ya no quieren más. Y así usted anda en todas partes, hay haitianos. Es que es un problema serio, porque aparte de eso, no hay control de la natalidad. Eso es esas mujeres pariendo, y no hay medio de producción. Todo es un escaso desarrollo y una sinvergüencería. Pero mire, para darle los papeles a un haitiano, ¿y cómo usted lo da? Porque ellos no están registrados allá. Allá no hay registro civil. Son muy pocos los que están registrados. Entonces, ¿qué papel usted le va a dar? ¿Cómo? Y aquí en esta semana vino, oiga esto, un ministro, que es el ministro representa a los haitianos que están en el exterior. Está aquí en esta semana de que haciendo un trabajo, de qué sé yo. Oiga cómo es. Entonces, usted verá que van a salir el grupo de organizaciones pro-haitianas, entre ellos muchas ONG, diciendo que no, que esa gente hay que tratarlo, porque los pobres, que se yo. No. La República Dominicana es una, independiente, soberana, que tiene que tratar sus reglas y tiene que cuidar su frontera. Sí, claro, pero además el concepto de una cerca perimetral
que lo hace usted en su solar de su casa, y lo hace el vecino, y lo hace el de más allá. Todo el mundo tiene una verja perimetral. Entonces, la Claro. verja perimetral, que como se ha definido aquí, que estará conformada por medios físicos y medios electrónicos, lo que quiere poner es orden, no es impedir la migración. No, lo que se va a poner es orden en la migración. Como usted cuando va a Estados Unidos tiene que presentar su visa para poder entrar, tiene que presentarla. Es más, si no la presenta aquí, no se monta en el avión, usted no tiene visa. Y entonces a la aerolínea le ponen una multa si lo montan sin una visa. Entonces, eso es normal que se haga. Además, al Estado haitiano, el día que exista el Estado haitiano, le conviene eso porque el vecino rico, que somos nosotros, le conviene a ellos tener definido todo lo que entra allá y sale de allá para acá, porque le ponen impuestos. Entonces, las aduanas haitianas tendrán un flujo que ahora no tienen. Fíjese bien que aunque ellos tienen su programa de sacar 200,000 haitianos todos los años y colocarlo en diferentes partes del mundo, ellos tampoco dejan de reconocer que necesitan controlar la frontera para evitar los contrabandos que impiden que las aduanas de Haití recauden fondos de los bienes que se llevan desde República Dominicana o que se traen de allá hacia acá. En el caso de allá para acá son pocos. Y son sobre todo bienes no declarables, porque no son de un origen lícito. Entonces le conviene a todo el mundo. Eso hay que apoyarlo. No se puede politiquear con eso. Y a mí me extrañó que Gustavo Sánchez hablara en ese sentido, que así se llama el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, porque ellos acaban de salir del gobierno y le tocó, por ejemplo, invertir una millonada de pesos para disque regularizar a los haitianos que estaban aquí. Y le tocó bregar con el asedio de los organismos internacionales que quieren que nosotros nos hagamos cargo de Haití para que regularizaran a la gente aquí, para que le dieran ciudadanía, etcétera, etcétera. La vocación de poder se tiene estando en el poder o estando en la oposición. Usted no puede estar diciendo una cosa otra y otra mañana, una cosa hoy y otra mañana, porque todo eso queda ahí y después se lo echan a la cara. Dice David que vayamos a una pausa para abordar otros temas de interés en los ayuntamientos. El sábado de la semana pasada, el presidente de la República, Luis Abinader, se presentó ante la Asamblea Nacional para exponer las memorias de la gestión del Estado durante el último año. Era una rendición de cuentas sui generis para él, porque él apenas ha cumplido 6 meses en el ejercicio del gobierno. Y tenía entonces que recoger sus ejecutorias y parte de las ejecutorias del periodo anterior. Yo que estuve viendo el discurso, no vi rendición de memoria. Formalmente eso en el discurso presidencial no se recoge. Quizá en los papeles que depositó eso está, porque hay que aclarar que el presidente habla presentando las memorias y no necesariamente expone las memorias, sino que acompaña el depósito de esas memorias de un mensaje, que es lo que se conoce como el discurso ante la Asamblea Nacional. El presidente no está obligado en ese discurso a detallar esas memorias. Generalmente, aquí se ha aprovechado ese escenario, que es el mayor escenario político del país, para que los presidentes promuevan su ejercicio. En algunos casos se promueven para reelegirse, en otro caso para defenderse, en otro caso para atacar a quien le toque. El presidente Abinader, lo que yo saco como conclusión de su mensaje, utilizó el escenario para exponer su programa de gobierno de los 3 años y medio que tiene por delante en su gestión. Por eso lo vimos detallando las obras de diferentes niveles de inversión que su gobierno se propone atacar, tanto en el año 2021 como más allá de ese periodo. Quizás para el próximo 27 de febrero el presidente tendrá memorias que presentar
y quizás referirse a ella, de lo que se ejecutó durante su mandato. Pero ahora él, en un mensaje bastante positivo, alentador, para levantar el ánimo en este periodo en que se cumple un año del terror de la pandemia, el presidente se empleó a fondo para levantarle el ánimo a los dominicanos con su mensaje, prometiendo una serie de soluciones a casos puntuales y a otros de nivel general, con grandes inversiones en obras de infraestructura, la continuación o conclusión de grandes obras de riego, de acueductos, de vías de comunicación. Anunció algo que a la gente le cayó muy bien, que fue el caso ese de la autopista del Nordeste, que tiene unos bemoles ahí que hay que aclarar, el tema de lo que eso le está costando al país. Pero sobre todo el presidente insistió en la necesidad de que el país se institucionalice y marche de manera correcta en el desempeño de las funciones públicas. Y declaró o insistió en un tema que había dicho, que el que la hace la paga aquí, y que por eso él quiere un ministerio público fuerte y sobre todo independiente, que se ocupe de lo que se tiene que ocupar. El presidente en su mensaje no aludió a nadie, no le sacó trapito al sol, como dicen, a nadie, no dio notación de enconamiento con nadie, sino que se dedicó a hacer su trabajo. Y cuando tocó hablar de ese tema, de lo que la justicia tiene que hacer, se limitó a insistir en que él quiere un ministerio público independiente. Y ese ministerio público independiente, para que conste en la documentación, tiene que ser a través de un cambio a la Constitución. Porque mientras el procurador siga siendo un ministro del gobierno central, no se puede hablar de que hay un ministerio público independiente. Así que me imagino que hay algunas tareas pendientes por parte de la Presidencia de la República en cuanto a cómo concretizar eso del Ministerio Público Independiente. Eso está por verse. El presidente ha sido muy activo y proactivo en los 6 meses que tiene gobernando. Está en toda parte, a todas horas. Eso es importante porque acerca la solución a la gente. La solución del gobierno central la acerca a la gente y la gente se siente más tranquila en ese sentido. Por eso lo vemos involucrado en cada paso del tema del combate a la pandemia. Durante los 6 meses que le ha tocado, el presidente ha estado en la primera fila todo el tiempo del tema de la pandemia, explicando lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, midiendo día a día el comportamiento de los indicadores para variar las medidas esta coercitiva que se han puesto para que la gente se cuide de la pandemia. Así que el mensaje presidencial yo lo catalogo como un mensaje positivo y sobre todo un mensaje esperanzador en estos tiempos tan difíciles que vivimos, doctor. Mire, hay que anotar que solamente cuando él dio el discurso iban 6 meses y 11 días. Bueno, él no podría hacer memoria de lo que no ha tenido tiempo. Ahora, sí habló de varios puntos importantes, de cómo él recibió el Estado Dominicano. Y habló de ir corrigiendo con una serie de proyectos y planes que detalló en el futuro y ver cómo se aplican. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que él recibió el 16 de agosto un gobierno en medio de una pandemia, con unas arcas nacionales en sus finanzas diezmadas. Él ha avanzado demasiado en 6 meses. Porque mire, por ejemplo, él le puso el seguro premium de SENASA a los militares, a los policías y ahora van los guardias. Pero además de eso, ha llevado ya ese seguro a 2.400.000 dominicanos.
Y usted sabe que ese es un problema serio, el de la seguridad social. Bueno, eso es un gran logro. Es un gran logro. ¿Cómo se logró eso? Para pagar el seguro, bueno, con los ahorros que se han hecho. Porque una de las cosas que hay que notar en estos 6 meses es el ahorro de dispendio de dinero que se dispendiaba. Por ejemplo, en las nominillas, eso está eliminado. Una serie de locuras, como, qué sé yo, cuántos vicecónsules en Nueva York, 26 subdirectores en la lotería, qué sé yo, cuántos subdirectores en bienes nacionales. Todo eso se ha llevado al número razonable que debe ser. Entonces, eso era una piñata abierta y a él le ha tocado, como dijimos en el primer segmento, ir organizando la casa. Porque la verdad es que recibió fue todo un desastre. En cuanto a la justicia, bueno, él ha sido el principal promotor de la justicia independiente. Ahora le toca a los que están en la Procuraduría, ¿verdad?, jugar su papel. Ya eso no es un asunto de que el presidente de la República, no. Eso le toca a ellos. Y eso del peaje sombra de la autopista, eso le gustó mucho a la gente. Y además las obras de infraestructura que anunció. Es decir, que podemos esperar que el próximo 27 de febrero, ya el año que viene, tener un discurso ya de obras, de realizaciones, ya del gobierno de Luis Abinader. Y estamos seguros que va a ser una carpeta que va a llevar allí de muchas soluciones que se van a dar para el pueblo dominicano o que van a estar en camino. Un asunto de lo más importante para la gente del Gran Santo Domingo, que fue la construcción de la presa del Alto Yuna. Esa presa tiene una ventaja, dos ventajas. Primero, va a controlar la crecida del río. Y segundo, va a darle el agua que se necesita en el Gran Santo Domingo. Y hasta ahora nosotros solamente en el Gran Santo Domingo tenemos como abastecimiento de agua la Higüey Aguacate y tenemos el lado de Isamana, que es por el kilómetro 40, y la barrera Salinidad. Ay, mano Guayabo. Esos son los puntos. Con ese caudal de agua que se va a llevar de allá, de arriba de la loma, aquí a la ciudad de Santo Domingo. Ese es un proyecto significativo, grandioso y que va a solucionar un problema. Mire, ya estamos en febrero, en marzo. Ya viene la sequía. Usted verá ya a partir de 15 o 20 días el grito de que escasee el agua en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Entonces, es un problema que se puede resolver así. Es decir, que son obras que aunque haya una gran inversión, son inversiones que se va a tener para traer una retribución para el Estado Dominicano y que van a favorecer al pueblo. Y así habló de aumento de las vías, de hacer circunvalaciones. Por ejemplo, esa circunvalación de Baní y de Asua es muy importante porque usted va para el sur, llegó a Baní, ahí está en un cuello botella, cruzando el pueblo, y en Asua también. Es decir, que eso contribuye al desarrollo. También la circunvalación de Navarrete en Santiago para usted ir para la línea noroeste. Es decir, que son obras muy importantes y que de llevarse a cabo van a contribuir al desarrollo del país. Y lo que van son 6 meses. Sí. Van 6 meses, no podemos pedir demasiado.
Es más, demasiado se ha hecho. Demasiado se ha hecho en 6 meses. Con una pandemia y una crisis económica. No. El presidente Abinader se ha asegurado también de que su corta gestión haya sido acompañada de mucha transparencia. Se nota una lucha permanente por parte de los organismos correspondientes para eso. Incluso se han dado ejemplos, como el que dio la Procuraduría General de la República cuando allanó la Cámara de Cuentos. Usted recuerda que aquí fue que le pusimos el mote de Cámara de Cuentos a esa Sí, cosa. sí, Y ha devenido eso en ser un nido de actos delincuenciales que nosotros conocemos que es así. Es una fábrica de maquillar auditoría o de sacar auditorías maquilladas a pedido del cliente. Y eso no lo digo yo, lo dice la gente de la Procuraduría General de la República. Así es que ese esfuerzo por la transparencia se nota. No quiere decir que esté siendo, porque siempre hay gente que se aloca. Y ya el presidente tuvo que fulminar un ministro en estos días porque no manejó bien un tema ahí de una licitación. Lo que también habla bien del presidente, no le da mucho espacio a eso. Él ha tenido 3 gente en este gobierno que le han dado problemas y los 3 están fuera. sí, sí. No le da mucho espacio y es bueno que siga así, porque si no sigue así y se junta el afán de hacerse rico con la ineficacia o con la falta de preparación de algunos compañeros que han puesto en cargos complicados, entonces el presidente podría tener una fábrica de escándalo en ese gobierno y él tiene que cuidar que eso no sea así. En el mundillo político, doctor, este fin de semana está concluyendo el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana Medinista, lo que llama un amigo que escribe, que a mí me gusta mucho verlo, el Partido Morado Medina. Concluye un congreso que tiene para elegir sus autoridades de una manera también sui generis, pues se prohibió que las autoridades fueran electas, sino que ratificaron lo que estaban y los que iban a elegir lo iban a elegir 2 o 3. Hay que ver qué sale de ahí, hay que ver, porque ya ese es un partido de un caudillo, y un partido de un caudillo en estos tiempos es complicado para él, para el partido, salir adelante. Sobre todo porque tiene que saltar una valla que no es la de la frontera. La de la frontera va a ser una cerca ahí de alambre de trinchera, como propusimos nosotros, con muchos drones, muchos guardias desplegados ahí. Pero el muro alto de la lucha contra la corrupción que tiene que saltar el PLD le complica. A ellos les convenía un poco sacudirse de todo ese pasado complicado con los escándalos, pero han optado por quedarse en el mismo círculo. Eso quizá va a lastrar el desarrollo de esa organización después de una división que nadie cuestiona, que le ha dado duro y que todavía no ha concluido el proceso de mudanza de gente de ahí para otra fuerza política, fruto de esa división. Mire, lo que pasa ahí, yo no sé, como que, bueno, Danilo, que es el líder. No, el dueño. Él no aprende, porque aquí tenemos ejemplos recientes. Por ejemplo, el Partido Reformista, el PRD. ¿Cuándo el PRD empezó a descalabrarse? Cuando empezaron a aumentar los organismos de los organismos de dirección, sí, y que cogieron y los religieron a todos. Y lo hicieron inoperante. Ahí vino el anquilosamiento y la retranca de ese partido. Mire dónde está hoy. En un lugar minoritario. Y el Partido Reformista también. Y entonces, él vio... Esto es lo que encontré en la web. Él vio muy claro que por ejemplo, el PRD se fue derrotado porque su división, que la estamos viendo desde el año 86, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Lo mismo. ¿Qué hizo Danilo? Dividió el PLD. Se fue Leonel, perdieron las elecciones. Y ahora sigue
que va a reelegir en su gran mayoría a los miembros de la comisión, del comité político. Entonces, el futuro que le espera, ya si uno parte de las experiencias recientes, sabemos lo que es. Ahí nada más nos van a reelegir a dos que dijeron que no quieren y no lo van a reelegir porque no son fieles. Alma no quiere tampoco. A Alma tampoco. Es que Alma nunca la... Lucho, Alma, José Tomás Pérez y Reinaldo. Eso fue. A Alma nunca la asimilaron como Leonelita, como a Danielita tampoco. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nada, eso es una crónica de una muerte ya anunciada, como decía el escritor aquel. Sí. Porque usted está cometiendo los mismos errores que cometió en su contrario y que lo llevó al hoyo, al fracaso. Errores que le permitió al PLD asumir el poder. Yo no le digo que en el 24 el PLD sea minoritario, pero va a arrancar el camino hacia ser más pequeño todo el tiempo. Entonces, también este fin de semana el Congreso del partido de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, ellos lo suspendieron para que el PLD haga el de. Entonces, pusieron de ellos más adelante. Es decir, que en el ambiente político hay esa situación bastante difícil, porque son partidos como el PLD bastante grande, fuerte. Ahora luce un partido disminuido y con esta ola de transparencia que tiene la sociedad dominicana, ellos no han quedado muy bien debido a sus miembros que estuvieron en el gobierno, que tienen problemas, muchos problemas. Hay gente que no quiere que ni lo mencione, ni en bien ni en mal, que no lo mienten en nada. Por su paso por el poder. Para que el PECA no se acuerde de ellos. No, para que no se recuerden de ese. Que sí, no quiere que... Pero en el PECA parece que no pierden la memoria, porque ahí vi que jalaron uno que nadie se acordaba de él. No, ellos están trabajando. A propósito, el pueblo dominicano está esperando que la Procuraduría someta más gente. Sí, hay mucha expectativa. O sea, medio paralizado. Ellos dicen que están trabajando las investigaciones, cosa de que no se caigan los expedientes. Pero ya la gente está teniendo cierta duda, pero hay que darle el tiempo prudente para que hagan expedientes verdaderamente sustentados. Y la verdad es que a lo que a uno le ha llegado así de oído, ¿verdad? De muchas cosas que se hicieron, muchos desastres administrativos. Y eso que aquí no se juzga por el tráfico de influencias, que si es por el tráfico de influencias no quedará nadie ahí. Bueno, pero de ningún sitio yo creo. No, de ningún sitio. Está penado, pero aquí no se persigue, no se persigue. No se persigue. Pero hay que aclarar que la mayoría de esos delitos que se le pueden imputar a los morados de Danilo tienen 10 años para perimir. Y habrá que esperar, porque dice David que a nosotros nos perimió el tiempo esta semana, doctor. Habrá muchas cosas que comentar y a las cuales darle seguimiento cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va,
queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo.